Hola, Dios les bendiga. Este es el programa Habacuc 3:2. Oh Jehová, oí tu palabra y temí. Oh Jehová, haga tu obra en medio de los tiempos, hazla a conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Jesús predice la destrucción del templo. Voy a leer Mateo 24, del 1 al 2. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Aunque nadie sabe con exactitud cómo era este templo, debe haber sido hermoso. Herodes había ayudado a los judíos a mejorarlo y a embellecerlo, y sin duda para mantener buenas relaciones con sus súbditos. El complejo del templo estaba formado por una majestuosa combinación de pórticos, columnatas, edificios y atrios alrededor del templo en sí. Al contemplar la hermosura de estas estructuras, los discípulos se les hizo difícil creer lo que Jesús decía acerca de su destrucción. Sin embargo, el templo fue destruido tan solo 40 años después, cuando los romanos saquearon Jerusalén en el 70 después de Cristo. Jesús predice la destrucción del templo. Señales antes del fin. Mateo 24, del 1 al 28. Lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Jesús estaba sentado en el monte de los olivos, el mismo lugar donde el profeta Zacarías predijo que el Mesías se pararía cuando viniera a establecer su reino, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Aunque está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por medio hacia oriente y hacia occidente, habiendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y otra mitad hacia el sur. Este fue un lugar apropiado para los discípulos preguntarle a Jesús cuándo él volverá en poder, y que ellos podían suponer después santo. Jesús respondió enfatizadamente los eventos que tomarían lugar antes del fin del mundo. Señala que sus discípulos deben ser menos preocupados
acerca del conocer del día y más preocupados de estar preparados viviendo a la manera de Dios, consecuentemente no importando cuánto Jesús retornará, sino que estén preparados. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Los discípulos le preguntaron a Jesús cuál sería la señal de su venida y acerca del fin de los tiempos. La primera respuesta de Jesús fue: no dejen que nadie los engañe. El hecho es que siempre que busquemos señales, nos volveremos susceptibles a ser engañados. Hay muchos falsos profetas. Lo repite Mateo 24, verso 11 y en el 24. Con falsas señales de poder y autoridad espirituales. La única manera cierta para no ser engañados es aferrarnos a Cristo y a sus enseñanzas. No busquéis señales especiales ni pierda el tiempo yendo tras otras enseñanzas. Busque a Cristo. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Quizás usted no esté enfrentando persecución intensa ahora, pero hay cristianos en otras partes del mundo que sí lo están. Cuando oiga de cristianos que sufren por su fe, recuerde que son sus hermanos en Cristo. Ore por ellos y pídale a Dios que le muestre cómo puede ayudarlos en sus tribulaciones. Cuando una parte del cuerpo sufre, todo el cuerpo sufre, y cuando todas las partes se unen para aliviar el sufrimiento, todo el cuerpo se beneficia. Primera de Corintios 12:26. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. El Antiguo Testamento menciona con referencia a los falsos profetas. En Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 13, en Isaías, capítulo 44, versículo 25, Jeremías 23, versículo 16, Ezequiel 13, versículo 2 hasta el 3, Miqueas 3, versículo 5, Zacarías 13, versículo 2. Los falsos profetas afirmaban haber recibido mensaje de Dios, pero predicaban un mensaje de salud y prosperidad. Decían lo que la gente quería oír, aun cuando la nación no seguía a Dios.
sea Dios. Como debía. Hubo falsos profetas en los tiempos de Jesús y hoy también los hay. Son los líderes populares que predican lo que la gente quiere oír. Dicen cosas como: Dios quiere que usted sea rico, haga lo que le indican sus deseos. El pecado no existe ni tampoco el infierno. Jesús dijo que habrá falsos maestros y les advirtió a sus discípulos, así como a nosotros, que no les prestaran atención. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos disminuirá. El amor de muchos se enfriará. Habrá mucho recelo contra los demás. También muchas personas perderán su amor por Dios, pues no estarán firmes en su fe. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Si estás orando, sigue orando. Si estás leyendo la palabra, sigue leyendo la palabra de Dios. Si estás vigilando, sigue vigilando. Si estás ayunando, aunque sea parcial, sigue ayunando. Sigue alabando a Dios. Sigue adorando. Sigue perseverando. Y será predicado este evangelio del reino de Dios en todo el mundo, para testimonio de todas estas naciones, y entonces vendrá el fin. Y Jesús dijo que antes de su regreso, la buena noticia acerca del reino, el mensaje de salvación, sería predicado por todo el mundo. Esta era la misión de los discípulos y hoy es la nuestra. Jesús habló acerca de los tiempos finales y el juicio final para mostrar a sus seguidores la urgencia de anunciar la buena noticia de salvación a toda persona. Si estás predicando el evangelio, no te rindas, porque dice: y será predicado en todo el mundo. Sigue predicando la palabra de Dios tal y como es, y verá la bendición de Dios. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. ¿Qué es este objeto sacrilegio que causa profanación? ¿De qué habla Daniel y Jesús? Más que un solo objeto, acontecimiento o persona, también podría considerarse como cualquier intento deliberado de mofar y negar la realidad de la presencia de Dios. La profecía de Daniel se hizo realidad en el 168 antes de Cristo, cuando Antíoco Epifanes sacrificó un cerdo a Zeus en el altar sagrado del templo. Eso se ve en Daniel capítulo 9, verso 27, y Daniel capítulo 11, verso 30 hasta el 31. Las palabras de Jesús resonaron en el 70 después de Cristo, cuando Tito, después de destruir Jerusalén, colocó un hilo donde había estado erigido el templo. Al final de los tiempos, el anticristo levantará una imagen de sí mismo y ordenará que todos la adoren. Segunda de Tesalonicenses 2:4, Apocalipsis 13 del 14 al 15.
Todas estas cosas son abominables para Dios. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no había desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Cuando Jesús habla sobre los tiempos finales, al igual que los profetas del Antiguo Testamento, hablaba de acontecimientos que sucederán en el futuro próximo y en el futuro lejano. Muchas de estas persecuciones ya han acontecido y muchas faltan por cumplirse. En todo tiempo, Dios tiene el control, incluso de la duración de las persecuciones, y no se olvidará de su pueblo. Esto es todo lo que necesitamos saber acerca del futuro para motivarnos a vivir con rectitud. Si usted compra una Biblia en una librería o en línea, no tenga miedo, porque Dios va a estar con usted en la persecución. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Vemos que los tiempos se han acortado. Aún ha visto un cambio de órbita en la forma que gira la Tierra, y por causa de eso en el eje de la Tierra, por causa de eso se ha cortado el tiempo. Y eso lo permitió Dios para que los escogidos no se pierdan. Entonces, si alguno dijere, mira, aquí está el Cristo, o mira, allí está, no lo creáis. Las advertencias de Jesús acerca de los falsos maestros todavía sigue vigente. Siguen vigentes. Cuando examinamos cuidadosamente muchos de los mensajes que suenan muy dulces, queda claro que no concuerdan con el mensaje de Dios en la Biblia. Solo un fundamento sólido en la palabra de Dios puede capacitarnos para percibir los errores y las distorsiones de las falsas enseñanzas. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijere, mira, está en el desierto, no salgáis, o mira, está en los aposentos, no lo creáis, porque como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. La venida del Hijo del Hombre. Desde el versículo 29 hasta el 51. Inmediatamente después
después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Uno dice, el sol se oscurecerá. Quiere decir que el sol se va a calentar tanto que se va a oscurecer y se va a poner de tan caliente, se va a oscurecer y se va a poner color rojo. Y la luna no dará su resplandor. Cuando hay un eclipse, la luna refleja la luz del sol. Y las estrellas caerán del cielo. Hoy en día, cuando las estrellas caen, hay ciertas estrellas que se deshacen. En años atrás, han visto muchas estrellas que han caído alrededor de la Tierra. Pero aquí vemos que en el futuro dice, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Es decir, que el cielo se va a abrir como un pergamino. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Las naciones de la tierra lamentarán porque no creyeron en Cristo. Rápidamente se darán cuenta de que escogieron el bando equivocado. Todas las cosas de las que se burlaron se cumplirán y será muy tarde para que se arrepientan. Y enviará a sus ángeles, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a la puerta. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Es mejor que no sepamos con exactitud cuándo volverá Cristo. Si supiéramos la fecha exacta, podríamos vernos tentados a volvernos perezosos en nuestro trabajo para Cristo. Peor aún, podríamos pensar que tenemos tiempo para pecar y acudir a Dios cuando se acerque la fecha. El cielo no es nuestra única meta. Hay un labor que cumplir y deseamos hacerla hasta que muramos y veamos el inconfundible regreso de nuestro Salvador. El día ni la hora nadie la sabe, pero Él avisa. Porque la Biblia habla mucho de que el justo será librado de la ira. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado.
La segunda venida de Cristo sucederá de repente y rápidamente. No habrá oportunidad de arrepentirse en el último momento ni para negociaciones. La elección que hayamos hecho determinará nuestro destino eterno. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a la hora que ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiere a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Jesús no habló de su segunda venida para estimular predicaciones y cálculos acerca de cuándo sería, sino para advertirnos que debemos estar preparados. ¿Está usted listo? La única manera de estarlo es obedeciéndolo hoy. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber por los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día que éste no espera y la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y crujir de dientes. La frase llanto y rechinar de dientes describe desesperación. El juicio venidero de Dios es tan cierto como el regreso de Jesús a la tierra. Dios lo bendiga. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros.